Luego de esto, a las 11:30, tuvimos reunión sobre puertos, básicamente sobre puertos marítimos. En Ecuador existen 4 puertos marítimos, todos ellos propiedad del Estado. Ya hemos hablado de esto. No es posible que se continúe como en época neoliberal compitiendo entre puertos que tienen un mismo dueño, y ese dueño es el Estado. Entonces ya no es que compiten, ahora se coordina, se planifica, y créame que todo esto está adecuadamente planificado. Entonces veamos algunos apuntes del sistema portuario del Ecuador clave para el desarrollo de la matriz productiva y para superar la pobreza. Que nadie se equivoque. El que le dice lo contrario es un demagogo, ¿no? No, que vamos a tener escuelas, colegios, carreteras. ¿Cómo? No, solo lo vamos a tener. No, para eso hay que producir, hay que tener una base material. Seamos de izquierda, seamos de derecha, comunista, socialista, capitalista, se necesita una base productiva, una base material adecuada, ¿no?, para poder sostener estos servicios para el ser humano, que nadie se engañe. ¿Cuál era la disputa clásica en capitalismo y socialismo? A quienes pertenecían los medios de producción, ¿verdad? Las formas de producción. Pero se hablaba de producción, capacidad de generar bienes y servicios. Si no, ¿cómo se van a construir escuelas? ¿Cómo se van a construir hospitales? ¿Cómo se van a dar esos servicios de salud, educativos, etcétera? Entonces, tenemos que hablar, tal vez esto fue una de las fallas del socialismo tradicional, tenemos que hablar de producción, de eficiencia. John Maynard Keynes decía, el gran dilema político de la humanidad es combinar adecuadamente eficiencia con justicia social y libertad. ¿Cuánta razón tenía John Maynard Keynes? Que era capitalista, era un economista inglés, pero no era liberal, ¿no? Entonces propuso la intervención del Estado a nivel macroeconómico, lo que se llama la teoría keynesiana. Bien, aquí están los puertos que tiene Ecuador, marítimos. Tenemos el puerto de Esmeraldas, que nos mueve actualmente con petróleo, es el principal puerto petrolero del Ecuador, unas 30 millones de toneladas, pero para que vean cómo ha sido el centralismo. Todo ese petróleo sale por medio de la flota petrolera ecuatoriana, Flopec. De esto, Esmeraldas será carga, unos 8 millones probablemente, y 22 millones es petróleo. Todo eso sale por medio de Flopec, la flota petrolera ecuatoriana. Adivinen dónde tenía la matriz Flopec. En Quito. Ya firmé el decreto para que vaya a Esmeralda. O sea, es que por eso es que la gente se disgusta, y con toda razón. O sea, los esmeraldeños son los que corren el riesgo del derrame, las molestias y todo eso. Pero las oficinas, el empleo, el presupuesto está en Quito. Ya basta, compañero, ya basta. Por el bien de todos, desarrollemos adecuadamente cada región de la patria. Empezando por el bien de Quito y Guayaquil, que son ciudades receptoras de inmigración, pero como la gente no va a emigrar de sus lugares si hasta la matriz de la flota petrolera está en Quito. Bien, luego tenemos el puerto de Manta, que ha tenido problemas, ya vamos a ver cómo vamos a enfrentar esos problemas, cómo lo estamos enfrentando, y mueve unos 3 millones de toneladas. Y aquí se ha puesto la Autoridad Portuaria del Golfo de Guayaquil, que incluye, o sea, la propuesta es esa, una autoridad portuaria que maneje todo el Golfo, el puerto de Guayaquil, el puerto Bolívar y pequeños puertos en La Libertad, incluso el puerto de Monteverde. Y en actuales momentos, el puerto de Guayaquil mueve unos 22 millones de toneladas en carga y Puerto Bolívar unos 3 millones de toneladas. La idea es especializar cada uno de estos puertos. Por ejemplo, Puerto Bolívar especializarlo en frutas, Esmeraldas especializarlo en automóviles. Y también se ve la proyección que se tiene en cuanto a carga. Entonces, se va a hacer lo siguiente, atiéndame que esto es sumamente importante. Y el que sabemos está ofreciendo esto a Guayaquil, cuando él bien conoce, o debería conocer, que esto es competencia del gobierno central. Los puertos marítimos no son de los municipios, son del gobierno central. Por la lógica que les decía, que es la lógica fundamental del derecho público. Cada autoridad debe tener capacidad de tomar decisiones, pero en el ámbito que afecte al territorio que administra. Entonces, el municipio debe tomar decisiones que afecten al cantón, pero no a la provincia, peor a todo el país, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, los puertos fluviales sí son competencias municipales, porque un puerto fluvial afecta al territorio, máximo al cantón, pero no es que afecta a todo el país, a toda la provincia. Los puertos marítimos sí afectan a todo el país. Por ahí entran y salen todas las importaciones y exportaciones del país entero. Entonces, por eso es competencia del gobierno central. Pero el que sabemos del modelo exitoso, ya está hablando de un nuevo puerto marítimo para Guayaquil. Eso es inconstitucional. Nosotros no estamos hablando, ya lo estamos estudiando. El puerto marítimo tiene que salir del Golfo
se están haciendo estudios desde Pozorja, que es la entrada al Golfo de Guayaquil, ¿no?, hasta cerca de Chanduy, límite con la provincia del Guayas, porque ahí hay aguas profundas y ya se están haciendo los estudios para localizar el mejor lugar para el futuro puerto de Guayaquil. Y la idea es que pase, ya está casi colapsado el puerto de Guayaquil con 22 millones, a un puerto con una capacidad para 50 millones de toneladas anuales de carga. El puerto de Manta también se lo va a ampliar para una capacidad de 50 millones y Esmeraldas también. Y Puerto Bolívar, ya se están haciendo inversiones, insisto, se lo va a especializar en exportación de frutas. Sigamos. Entonces, esto en el mediano plazo, pero ya se está estudiando la nueva localización del puerto de Guayaquil, lo cual hará mucho más competitivo el puerto de Guayaquil, porque este momento para entrar al Golfo 8 horas, salir 8 horas, además que hay que esperar que suba o baje la marea, etcétera, ¿no? Entonces eso quita competitividad al puerto. Sacándolo al perfil costanero es más fácil acceder a él y va a tener mucha más capacidad de carga. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Nuestros puertos tienen hasta 12 metros de calado. No tenemos puertos de gran calado. El que permite mejores posibilidades para mayor calado es el puerto de Manta. Así que vamos a hacer una intervención urgente en Manta con inversión del gobierno, inversión de cerca de 70 millones de dólares para lograr en los próximos meses un calado de 15 metros y permitir que los más grandes buques del mundo, los llamados Post-Panamax, puedan llegar a puertos ecuatorianos. En este momento no pueden llegar a esos puertos ecuatorianos. Entonces, en el mediano plazo, 3 puertos, Guayaquil, Manta, Esmeraldas, con capacidad de 50 millones de carga. En estos momentos, eso es lo que se llama un puerto grande. En estos momentos nuestros puertos, Guayaquil ya está casi saturado, mueven 22 millones de carga. Y en el cortísimo plazo, lo urgente, vamos a intervenir para que Manta sea un puerto de aguas profundas y puedan llegar los buques Post-Panamax. Y de así dotaremos al puerto. También se va a intervenir para que el puerto de Manta tenga una capacidad de 600.000 TEUs, esto creo que son contenedores, y 10 millones de toneladas al año. Suponemos que Manta aguantará con esta capacidad hasta el 2028 y mientras tanto ya se tendrá planificado el nuevo puerto para Manta. Técnicamente, alguien dirá, ¿no?, alguien que conoce economía, etcétera, ¿y por qué no hacen un solo puerto de 150 millones de carga, de toneladas de carga, en vez de 3 puertos de 50 millones? Porque operativamente no es eficiente. Todos los estudios nos dicen que es mejor tener 3 puertos de 50 millones de toneladas cada uno de capacidad a un solo puerto de 150 millones. Y esos puertos serán Guayaquil, en una zona ubicada entre Pozorja y Chanduy, estamos ubicando el mejor lugar, y eso empezaremos a construirlo en nuestro gobierno. No lo terminaremos, pero empezaremos a construirlo en nuestro gobierno. El nuevo puerto de Manta, pero eso será en el 2028 más o menos, calculamos, pero en inmediato se va a aumentar la capacidad de 10 millones de toneladas anuales y calado hasta 15 metros para que puedan llegar los buques Post-Panamax. Y Esmeraldas, donde también, no recuerdo, 2017, 2018, se empezará a construir la ampliación del puerto para dar una capacidad hasta 50 millones de toneladas, de acuerdo a planificado, al crecimiento de la economía, a nuestras expectativas de comercio exterior. Aquí no se trata de improvisar. Aquí no se trata que para las próximas, como ya se vienen las elecciones municipales, y vamos a hacer un nuevo puerto para Guayaquil, el modelo exitoso. No, se trata de planificar y actuar responsablemente. Vamos. Y este es el proyecto que se va a realizar en Manta, ¿no? Esto actualmente no existe, se va a hacer toda una plataforma aquí, a dragar, entonces se va a llegar a 15 metros de calado, con toda esta plataforma para contenedores y obviamente los muelles para que atraquen los buques. Y esto, qué lástima, ¿no? Se nos olvidó poner el cronograma, pero esto ya está, el estudio, ya está el presupuesto, se va a hacer el concurso y esperamos este mismo año empezar a construirlo y no sé cuánto dure la obra, es una obra complicada, supongo que será unos 12, 18 meses, pero 2014 finales, 2015 inicios, estará lista la ampliación del puerto de Manta, sin excluir la delegación del puerto, para que el operador privado siga haciendo inversiones y atraiga compañías, ¿cómo se llama esta? Las de carga internacionales, ¿no? Insisto,
Todo esto está planificado, para esto fue la reunión, para una vez más consensuar puntos. Ecuador, en el mediano plazo, tendrá 3 puertos que se llaman grandes a nivel mundial, de 50 millones, capacidad para mover 50 millones de carga anual. Será el puerto de Guayaquil, que sale, y se lo va a ubicar entre Chanduy y Pozorga. El puerto de Manta, que se va a hacer uno nuevo, y el puerto de Esmeraldas. Pero en el cortísimo plazo va a hacerse la ampliación del puerto de Manta con calado hasta 15 metros, una nueva plataforma de contenedores y nuevos muelles con gran calado para que puedan llegar los buques post-Panamá. Todo esto está planificado y debidamente presupuestado, compatriotas. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero. Bien.